Oh comandante de los fieles, que Dios perpetúe tu dominio y exalte tu dignidad en las tierras. Mi padre me contó que mi abuelo, habiendo zarpado con una compañía hacia Sicilia, fue arrastrado por un viento contrario que los desvió hasta una gran montaña en una de las regiones de Dios Altísimo. Mi abuelo relató: era en la oscuridad de la noche, y al amanecer surgieron de las cuevas de la montaña gentes de piel negra y cuerpos desnudos, como bestias salvajes, que no entendían palabra alguna. Solo su rey, uno de los suyos, hablaba árabe. Al ver nuestra nave, bajó con sus seguidores, nos saludó y preguntó por nuestra situación. Le explicamos que el viento nos había desviado y él dijo: ningún hijo de Adán ha pisado antes esta tierra. Pero no temáis, no sucederá daño alguno y podréis regresar a vuestro país. Nos hospedó 3 días, alimentándonos con aves, fieras y peces, pues no conocían otro manjar. Al 4.º día nos llevó a la playa para que viéramos a los pescadores. Entonces, uno de ellos recogió sus redes y he aquí que sacó una botella de cobre tapada con plomo y sellada con el anillo de Salomón, hijo de David, con quien sea la paz. Al romperla surgió un humo azul que se elevó hasta el cielo y una voz terrible gritó: me arrepiento, perdón, profeta de Dios, no volveré a mis pasados errores. El humo se transformó en un gigante espantoso, cuya cabeza alcanzaba las cumbres y desapareció. Nosotros quedamos aterrados. Pero los negros no inmutaron. Al preguntar al rey, respondió: era uno de los genios que Salomón, airado, encerró en estas vasijas y arrojó al mar. Nuestros pescadores la sacan a veces y al liberarse, los genios, creyendo que Salomón aún vive, se someten. Muy buenas tardes, muy buenas noches, querida comunidad lectora que nos miran en YouTube, en TikTok y, por supuesto, la comunidad lectora de Facebook. Muchísimas gracias por estar en este siguiente episodio que yo le he puesto número 9, exactamente es el episodio número 9 de nuestro reto lector Las 1001 noches. Yo creo que después de este primer viaje que hemos realizado durante estas semanas, nos hemos quedado con ganas de más, conocer a fondo esta tradición literaria que se nos ha ocultado por muchos años y tal vez ha llegado hacia nosotros de maneras indirectas, en su mayoría debido a las películas de Disney. Pues como ven, este es el cuento titulado La ciudad de bronce y lo que les leí es justamente el inicio de esta bella y feroz narración. Pero antes de que yo les comparta algunas de mis impresiones, me gustaría mirar los comentarios que tenemos en las redes sociales. Voy a empezar con TikTok, voy a seguir con YouTube y luego nos vamos por Facebook. Muchísimas gracias, muy buenas noches a las personas que se encuentran en TikTok y que ya se están uniendo. Y muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias, corazón valiente, muchísimas gracias a las personas y pues mil gracias por estarse uniendo en estas transmisiones simultáneas. Fíjense que no puedo encontrar los mensajes en YouTube, una cosa súper rara es... aquí está, creo que los chats en vivo se supone que los debería de ver,
pero no entiendo por qué no están los chats en vivo. Muchísimas gracias a las personas que nos están mirando en YouTube y nos vamos en Facebook. Muchísimas gracias. Hola Marisol, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar en la sesión. ¡Qué alegría! Y hola Carlos, también muy buenas noches. Mil gracias por estar también acompañándonos en esta transmisión y a mí me encantará saber cuáles son sus impresiones acerca de este relato titulado La Ciudad de Bronce. Me encantará conocer sobre todo la opinión de Marisol y la opinión de Carlos, que ya habíamos empezado la plática en Telegram y habíamos encontrado algunas relaciones con otros textos. Voy a empezar con el comentario de Carlos, que nos está mencionando: caray, cuando estuve en YouTube lo dejaste de último, ahora que estoy en Facebook lo dejas de último. No, lo que pasa es que la verdad es que para mí es nuevo estar haciendo transmisiones simultáneas y a veces estoy pensando en dónde estoy mirando, a qué cámara, si estoy viendo la cámara de YouTube, si estoy viendo la cámara de TikTok o estoy en la de Facebook y de repente como que me cuatrapeo, pero no es nada premeditado, Carlos, para nada que no. Y miren, les voy a comenzar comentándoles algo que yo creo que si ustedes tienen familia católica, estoy segura que esto les va a encantar, no a ustedes, sino a sus familias. Las Mil y Una Noches, bueno, aquí atrás creo que todos pueden ver que aquí tengo todas las ediciones de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches me han acompañado desde la infancia, ya lo he comentado, pero si ustedes son nuevos aquí en el canal, ya les he mencionado que a los 10 años fue cuando leí Las Mil y Una Noches por primera vez, que fue justo este libro. Este libro me acompaña desde que yo tengo 10 años, o sea, me acompaña desde hace más de 30 años. Y quedé fascinada con este libro. Como lo pueden ver, está todo horrible de tantas veces que lo leí, de tantos días que me acompañó y la verdad es que alimentó muchísimo mi imaginación. Sin embargo, pues se crea una cierta fijación, la verdad, y esta fijación hizo que yo comprara hasta el momento todas las ediciones que yo he podido. Me faltan unas cuantas, pero nunca había tenido la oportunidad de leer Las Mil y Una Noches en la versión para adultos, como le estoy haciendo el día de hoy con su compañía, y gracias a ustedes, porque este reto lector fue por votación y la mayoría de la comunidad lectora en Telegram votó porque leamos Las Mil y Una Noches. Ahora, Las Mil y Una Noches forzosamente nos dirigen a un libro que sus familias van a estar encantadísimas de leerlos y es justamente la Biblia católica. Y les digo que sus familias van a estar encantadísimas porque, a ver, todas las mamás, si me estás viendo, un besito. Si me estás, muchas gracias, muchísimas gracias por estar uniéndose a la comunidad en TikTok. Todas las mamás, todas las abuelitas sueñan con ver a los más pequeños con una Biblia en la mano. Y no solamente tenerla, sino leerla. Miren, esta es mi Biblia de la primera comunión. O sea, imagínense, más o menos de la misma edad en que empecé a leer Las Mil y Una Noches, mi segundo libro fue este. Y estoy como un expresidente que muchas de las personas mexicanas van a ubicar y que hace poco se hizo un poco viral en las redes sociales. Pero lo que pasa, más allá de que nos vamos a volver en los hijos, en los sobrinos o en los nietos favoritos por tener en la mano la Biblia, sobre todo si son de familia católica, la realidad es que Las Mil y Una Noches se crearon en un momento fascinante de la historia de la humanidad. En aquel entonces, el mundo consistía en todos los países que se encontraban alrededor del mar Mediterráneo. Este era el mundo. Todavía estaban empezando las grandes expediciones y no se había encontrado el nuevo mundo, es decir, América. Por lo tanto, estamos en una época en donde las culturas y las religiones se unían. Es una belleza y es una riqueza cultural, lingüística y, por supuesto, religiosa y, lo más importante, literaria.
¿Por qué? Un gran ejemplo se los acabo de presentar con el pequeño fragmento que leí. Para empezar, les voy a compartir en Facebook, ustedes van a poder ver unas imágenes, a mí me encanta mostrar imágenes. Hice algunas imágenes reconstruidas desde inteligencia artificial de cómo serían algunos de los personajes que aparecen en esta narración. Entonces, vamos a empezar con Abdulmelik Ben Mervan, supongo que lo dije fatal. Este es el personaje que inicia todo el cuento. A este personaje me parece que fue un califa, es decir, un personaje muy importante, el más importante que gobernaba, fue el quinto califa, si no me equivoco. Fue un personaje real. Entonces, aquí empezamos a ver mucho de la construcción mental de lo que significaban las historias en esa época. No tenían conciencia de la literatura como el día de hoy, o como decir, esto es una película, esto es un cuento, esto es falso, esto es ficción. No, la realidad es que muchas de esas historias, como tenían mezclados personajes reales, personajes religiosos, situaciones históricas y bueno, acontecimientos también religiosos que se habían convertido en leyenda, todo eso constituía la realidad para la gente en esa época de la historia de la humanidad. Entonces, este califa, Abdulmelik Ben Mervan, espero haberlo pronunciado bien, estaba un día platicando con todos los intelectuales en su territorio, en su diván, y uno de ellos le comenta esta historia de que su padre había viajado y había llegado a un lugar recóndito donde mencionan unas características físicas de esta población y que no entendían árabe, solamente el jefe de ellos entendía árabe, y que además cuando iban a pescar encontraban estas vasijas que tenían el sello de Salomón. Y ahorita les voy a compartir la siguiente. Esta es una reconstrucción de Abdulmelik Ben Mervan que yo hice con ChatGPT, basándome en reconstrucciones históricas o de fragmentos de diferentes textos históricos, y probablemente así se veía. No es un hecho, es una reconstrucción por inteligencia artificial a partir de los textos. Y de la misma forma, aquí hay una posible representación de Salomón, hijo de David. Y aquí es donde les digo que se van a volver los nietos, sobrinos favoritos de sus abuelitas o de sus mamás o de sus tías, porque Salomón, hijo de David, es el personaje más importante del Antiguo Testamento, tanto de la Biblia católica, del Antiguo Testamento, como del Talmud, si estamos con la religión judía, y también del Corán, si estamos en la religión árabe. Entonces, ¿cuál es la importancia de Salomón? Pues fíjense que en aquella época, Salomón era muchísimo más importante que Jesucristo. Es decir, Jesucristo con el paso del tiempo se ha convertido en el personaje, en el líder moral de no solo la religión católica, sino también de las nuevas religiones protestantes. Pero en esas épocas, el personaje más importante de la religión era Salomón. Ahora, Salomón, ¿qué diferencias tiene con Jesucristo? Pues obviamente la más importante es que Jesucristo es hijo de Dios, es decir, es una divinidad. Pero Salomón es un ser humano. Es un ser humano que Dios le había dicho a David que iba a gobernar su progenie. Y por lo tanto, Salomón es el que continúa con esta dinastía de los reyes. De hecho, lo pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes. Y el libro de Reyes de la Biblia nos habla mucho de la importancia de Salomón. Por ejemplo, él construyó el primer templo el primer templo de Dios. Y ahí yo le comentaba a Carlos que revisara esa parte de la construcción del templo, porque vamos a ver que tiene muchísima similitud con el cuento que se llama La Ciudad de Bronce. ¿Por qué se relaciona con la Biblia? Bueno, esa es una. Y tienen que leer el Corán. En la religión católica mencionan algunas cosas importantes, la construcción del templo, sobre todo la construcción del templo, pero se le conoce por haber sido un rey sabio.
y que nunca nadie jamás en la historia de la humanidad había competido con él en sabiduría, solamente, obviamente, Jesucristo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Según la Biblia católica, Salomón, Dios se le aparecía a cada gobernante. Entonces Dios se le aparece a Salomón y le dice, te voy a conceder todo lo que tú quieras. Y Salomón pues era muy joven y le dice, yo lo único que quiero es poder ser sabio y gobernar lo mejor para mi pueblo. Entonces Dios le dice, oye, pues yo soy Dios. Me pudiste haber pedido lo que sea, riqueza infinita, no sé, lo último de tecnología, yo que sé, todas las cuestiones materiales, tú me lo pudiste haber pedido y yo te lo hubiera concedido porque pues ahora sí que es un deseo, casi como el genio, pero decidiste pedirme sabiduría, entonces te la voy a dar. Y hay una escena en la Biblia, que no vamos a hablar de la Biblia el día de hoy, pero hay una escena muy importante en donde se demuestra la sabiduría de Salomón y él pasó a la historia como el gobernante más sabio de la humanidad. Eso en su vertiente humana. Ahora, ¿qué nos dice el Corán? El Corán nos menciona que además Dios le dio otro poder. Le dio el poder de gobernar a las criaturas, a todos los animales, pero también a los genios. Los genios en el Corán, en la religión árabe, los genios son unos personajes que tienen libre albedrío. Trasladado a la religión católica o judeocristiana, los han interpretado como si fueran demonios. Y en la época contemporánea, pues ya les dije que pensamos que es como el de Disney de Aladdin. No. Los genios son unas criaturas que tienen libre albedrío. Es decir, ellos deciden si quieren ser buenos o quieren ser malos o quieren ser vengativos, pero es decisión de ellos, tienen libre albedrío. Eso es muy importante. Y hay todo tipo de genios, hay efrits, se le dice genios, efrit, jin, etc. Ahora, el detalle es que estos genios son muy poderosos, pero todos son gobernados por Salomón. Salomón es su jefe, pues su jefe supremo. Entonces, piensen en una época de la historia en donde convivían personas cristianas, personas musulmanas, personas judías, personas árabes, y todas ellas conocían y respetaban la figura de Salomón. Cada quien de manera distinta dependiendo su religión, pero llegaban a la conclusión de que Salomón era el personaje más importante por dos motivos. Uno, ser un ser humano designado por Dios con una gran sabiduría que supo gobernar el mundo, bueno, lo que les digo que era, bueno, esa sección, ¿no?, del mundo. Y además era un ser muy poderoso, además de ser sabio, era poderoso y tenía poder sobre los genios. Y además en este cuento tenemos a este califa que sí existió en la realidad y que alguien le dice que en una tierra lejana hay un poblado de hombres que no son hijos de Adán. De acuerdo con la religión católica, estos son hijos de Caín. Y en esta isla donde están ellos, no llegó el diluvio, es decir, que son seres antediluvianos. Y son hijos de Caín. Acuérdense también de la historia de Caín y Abel, que Caín es el que asesina a su hermano. Entonces, yo quedé así, no puedo creer que un cuento aparentemente tan sencillo de las 1001 noches me esté haciendo relacionar distintas religiones y diferentes acontecimientos y mezclar lo histórico con lo legendario, con lo propiamente literario. Todo esto que les acabo de decir es únicamente el contexto de por qué es importante Salomón, qué tienen que ver los genios y en este caso muy particular, qué tiene que ver este califa Abdul Melik Ben Mervan. Ahora, yo me imagino que siendo una persona de esa época que te están contando esta historia, recuerden que las 1001 noches es muy parecida a la Biblia.
son historias. Miren, acá tengo también el Corán. Bueno, es que yo nada más me hace falta el Talmud o no sé, algún libro de la religión, creo que como 3 de la religión judía. Pero piensen, voy a agarrar esta, que esta es breve, pero en realidad son estos 3 tomos. Estos libros tienen muchas historias que durante muchos años fueron de sabiduría popular y se transmitían oralmente hasta que los agregaron en papel. En el caso de los libros religiosos, han servido para guía espiritual, es decir, tú lees un fragmento del Corán, tú lees el Corán, tú lees la Biblia, y se supone que tú tienes que aprender pautas de cómo ser un mejor ser humano. En cambio, aquí en Las Mil y Una Noches tenemos la belleza y la ventaja de que esta es literatura, y aquí no te dicen cómo tienes que ser, simplemente aquí te debes dejar llevar por tu imaginación, te da pie para que tú puedas leer mucho más y tú comprendas un poco del pensamiento de esta época. Piensen que todos ellos eran exploradores. Este califa que yo les mencionaba, él logró conquistar España. Él estuvo en estas huestes que conquistaron España. Recuerden que España, si no me equivoco, estuvo conquistada durante 5 siglos por los árabes, antes de que vinieran a América y nos conquistaran. Entonces, imagínense este califa que era un explorador, que era un aventurero y que le están contando que hay una tierra de los hijos de Caín donde en los mares pueden encontrar las vasijas que tienen genios adentro y que están selladas esas vasijas con el anillo de Salomón, que es el que les estoy mostrando ahorita. Igual es una reconstrucción por inteligencia artificial, pero el anillo de Salomón, que se dice que era un anillo, era una estrella de 5 o 6 puntas, había un genio que desobedecía a Salomón y habían guerras y Salomón sometía a los genios porque era el designio de Dios y tenía ese poder. Los encerraba en vasijas, les ponía plomo y al final los sellaba con su anillo. Entonces era un anillo mágico. Además, hay toda una literatura mística acerca de Salomón. Por ejemplo, hay un libro que se llama La llave perdida de Salomón. Hay otro libro de demonología, porque ahí se quiere entender cuál era realmente el poder que tenía Salomón sobre los demonios. De King Solomon's Goat, creo que, no me acuerdo si Goat era espada. En fin, hay todo un libro. Hay toda una literatura que le llaman herética, metafísica, donde estaban los alquimistas que estaban tratando de encontrar el anillo de Salomón porque creían que si tenían este anillo iban a tener el poder que Dios le había dado a Salomón. O sea, imagínense la época. Imagínense la forma de pensar de esas personas de hace tantos siglos, hace unos 600, piénsele más o menos 600, 700 años. Entonces, leer La Ciudad de Bronce no era leer un cuento, sino era pensar que realmente existía por allá un pueblo de los hijos de Caín que tenían vasijas con genios castigados y que tenían el sello de Salomón. Eso es lo que les quería comentar como contexto, porque a mí me ha volado la cabeza imaginarme esa forma de pensar de hace tantos siglos y cómo algo tan sencillo como este cuento nos puede permitir pensar y relacionar tantas historias. Pero bueno, ya no voy a seguir, voy a empezar ahora sí con los comentarios en Facebook. Me pone Carlos que es chiste. Ay, no me chives, Carlos, no me chives. Dice Carlos, de David a Salomón, de tal palo, tal astilla. Así es, Carlos. También David, bueno, hay toda la historia en el Génesis que podemos leer acerca de la dinastía de los hijos de Adán, que le llaman, que es la dinastía donde digamos que pertenecemos la mayoría de los hijos de Adán, y el más importante fue David. Y de ahí viene Salomón, pero el más importante fue Salomón. Y nos comparte Marisol. Marisol nos dice, muy buen deseo pedir sabiduría. Así es, de hecho Dios le dice, es que de verdad me pudiste haber pedido
lo que se te hubiera ocurrido. Yo creo que en el día de hoy, con tanta información que tenemos en las redes sociales, yo creo que la mayoría hubiéramos pedido algo material. La mayoría hubiéramos dicho que quisiéramos tener cuentas bancarias infinitas, propiedades en todo el mundo, en fin, todas las cosas materiales habidas y por haber, y sobre todo si se nos aparece alguien diciéndonos que tiene tanto poder como Dios, pues verdad, uno aprovecharía. Pero Salomón pensó en la sabiduría para poder afrontar todos los desafíos de un gobernante. Eso es bien padre, porque igual en la época contemporánea es mucho más común saber que la gente quiere ser gobernante para aumentar sus riquezas, ¿verdad? En vez de tener sabiduría. Voy a leer los comentarios. Perdón, una disculpa. Voy a leer los comentarios en YouTube. Y Access, hola Access, muy buenas noches, mil gracias por aquí. Buenas, dice. Hola, muy buenas noches, dice Ed. Esta es la conexión con los demás cuentos, la mala suerte de los pescadores. Y te faltó el pase de lista de la semana pasada. Tienes muchísima razón. Lo hice y no lo compartí. Ay, no, les prometo que lo comparto y tengo que darles una buenísima noticia. Ay, muchas gracias, Access. Dice, dejo manita arriba. Y nos comenta Access, sí, por ahí tengo una Biblia, una estaca, balas de plata y muchos ajos para cuando se ofrezca. Pues es que uno nunca sabe. Oye, Access, ¿y no te uniste al reto lector cuando estábamos leyendo Drácula? Estuvo fantástico. Dice, sí están conectados estos libros, incluso con los de Harry Potter. Yo, la verdad, empecé a leer el primer libro, no me he leído la saga de Harry Potter. Cuando salió Harry Potter, la verdad es que yo ya empezaba mi vida adulta y había sido muy difícil sobrellevar la vida adulta y leí muy poco en ese periodo. Pero estoy segura, es que ¿saben qué? Si a ustedes les gusta la fantasía, si a ustedes les gusta escribir fantasía, yo lo digo sinceramente, de verdad, con toda la honestidad, y gracias a ustedes, a este reto lector, estoy descubriendo que no hay mejor forma de aprender sobre fantasía que leyendo la Biblia, el Corán, el Talmud y las Mil y Una Noches. Estos textos que podríamos decir que son los que inauguran la literatura de las culturas más importantes del mundo. Es más, y eso ojalá en algún otro momento les comente, los libros inaugurales en América, bueno, no, los libros de la conquista, posteriores a la conquista y durante la colonización, también son una mezcla de libros europeos con tradiciones mesoamericanas o de las culturas de América. Entonces, para quienes están interesados, por ejemplo, yo tengo un interés muy personal en los libros de Chilam Balam, que son mayas, que yo me siento mucho más atraída por esa cultura porque yo provengo de ahí. Y ha sido sorprendente para mí descubrir que las Mil y Una Noches han tenido influencia muy importante en los libros de Chilam Balam. Y no solo yo, también el Cantar del Mío Cid. El Mío Cid está registrado en los libros de Chilam Balam. Y también hay mucha literatura de esta que les digo, no herética, esta literatura, esto que le llaman de la cábala y estas cosas como más, se me acaba de olvidar el nombre, porque estamos en una época muy distinta del pensamiento humano y merece mucho mirarla con estos nuevos ojos y pensar que desde hace muchos siglos estamos más relacionados y la literatura puede ser esta llave maestra que nos permita conocer lo que nos une como culturas a las personas europeas del Medio Oriente y nosotros, qué es lo que nos une más allá de lo que nos hace diferentes y sobre todo en estos periodos tan complicados de guerra. Pero de verdad, lean, y todos tenemos una Biblia, ¿eh? La verdad es que ni siquiera hay que gastar porque ya nuestras familias han gastado en Biblias. Y comenta Ed, sí, dice Ed, que creo que fue un califa. Ellos mezclaban la realidad y la fantasía. Ellos, los españoles, los mayas, mixtecos, zapotecos, todos. Es una época en donde la religión, los seres divinos, los seres mitológicos existen en la realidad y conviven con nosotros. Es algo que actualmente solo se piensa, algunas religiones lo piensan, por ejemplo, creer en Dios
es asumir que hay un personaje omnipresente que está en todos lados y que se presenta ante nosotros de diferentes formas. Bueno, pensar eso, piensen que hace muchos siglos no solo se creía en un ser, sino que habían muchos. Y ahora es más difícil creer en eso. Access dice, Salomón, hijo de David, el que cantaba las... Así es, el que cantaba las mañanitas, así es, Access. Access nos dice, hay que aclarar que para el cristianismo Jesús era una divinidad asociada a Dios. Para el Islam y el judaísmo solo era un profeta. Tienes mucha razón, Access. Digamos que la figura de Jesucristo fue la que empezó a dividir un poco más las religiones. Como muy bien dice Access, para el Islam y el judaísmo, Jesucristo es un profeta. Pero para la religión para la religión cristiana y católica es hijo de Dios, o sea, es una divinidad. Eso es importante. Por eso creo que la figura de Salomón es más conciliadora, porque ahí no cabe duda de que Salomón es un ser humano que fue dotado por Dios y que fue un gobernante y que reinó con mucha sabiduría y que también era el rey y señor de los genios, de los efrits, de los genies. Eso es lo importante para las 1001 noches. Comenta Access, saludos a mi bella genio. Muchas gracias. Comenta Ed, sí, ¿quién es la colonia? Y también nos dice, y allí sale el anillo único para gobernarlo a todos los anillos. Así es. Y todos estos que los alquimistas, los que creían en la cábala, en todas esta metafísica, toda esta parte de que se puede controlar lo desconocido, en gran medida tiene que ver el hecho de que Salomón, un ser humano, haya podido controlar a los genios, a los efrits. Menciona Access, tan sigue siendo relevante Salomón que hoy es parte del personaje de cómics Shazam, el acrónimo de Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles y Mercurio. Así es. Yo no sabía que Shazam es el acrónimo. Mira, miren, si a ustedes les gustan los cómics, con más razón, si ustedes son fans de Shazam, bueno, aquí Access nos está mencionando la importancia que tiene Salomón junto con estos otros personajes icónicos, sí, como bien dices, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercurio. Todos estos son grandes personajes que desafiaron de acuerdo a sus acciones, a sus historias. Mira, yo no sabía que eran de Shazam. Sí, Salomón es muy importante. Dice Access, Salomón pidiendo lo que nuestros gobiernos no tienen. Así es. Sabiduría, tienes muchísima razón. Dice Edwin en YouTube, yo estoy leyendo el cuento Las aventuras nocturnas de Harun al-Rashid y es muy bueno y es un cuento de las 1001 noches. Sí, ya no vamos a tener tiempo de poder leer todos los cuentos de las 1001 noches, pero yo les propongo que el próximo año iniciemos otra vez con las 1001 noches, pero vamos a hacerlo de forma temática. Ahora sí tuvimos temas, digamos que estamos leyendo los cuentos más icónicos, los más importantes, los aventureros y por supuesto Salomón tenía que formar parte de estas historias, pero hay otro tipo de cuentos que no hemos podido ver y podemos hacer otro reto lector de otros 10 cuentos de las 1001 noches para poder seguir estando embelesados con sus historias. Dice Access, no estuve antes porque no tenía las notificaciones y solo te seguía por Twitter. ¡Ay, muchas gracias, Access! Gracias por seguirme en Twitter. Es una red social que todavía me cuesta muchísimo comprender. Me gusta escuchar cómo cuentas el relato y lo desmenuzas. Mil gracias, Access. Me gusta mucho que te guste y que podamos platicar y leer y que compartamos. Por ejemplo, esto que tú dices de los cómics es algo desconocido para mí, pero seguramente alguien, tal vez en TikTok, lo haya escuchado y diga, ay, no manches, Shazam, Salomón viene de ahí, entonces debo saber más de Salomón. Eso es invaluable. Que entre todos y todas podamos encontrar respuestas o más bien encontrar pistas y encontrar más inquietudes y poder leer para saciar esta sed de conocimiento de historias. Eso es lo que hace maravillosa nuestra comunidad y yo les agradezco que ustedes también formen parte y compartan y que entre todos podamos ahondar en la literatura, que es lo que nos hace seres humanos.
Y dice Access, me es curioso porque los alquimistas batallaban por convertir metales en oro y hoy es posible gracias a la química y a mayor escala la fusión nuclear. Sí, Access, pero fíjate que los alquimistas son una forma primigenia de científicos. De hecho, otra gran novela que es Frankenstein era eso, era un alquimista, el doctor Frankenstein, que quería jugar a ser Dios y quería crear seres humanos así como Dios lo había hecho. Entonces, y además acuérdense que Frankenstein leía textos de alquimistas y en la misma escuela de medicina donde él estaba, sus mismos profesores le decían, pero ¿por qué estás leyendo eso? Son libros muy antiguos, son libros que ya pasaron de moda, ya se descubrió que eso no es ciencia. Pero el doctor Frankenstein tenía la certeza de que ahí podía encontrar la llave para crear seres humanos. Entonces, sí, históricamente la alquimia fue la que dio pie un poco a la ciencia y con el paso de los siglos, pues obviamente ya tenemos un pensamiento como más razonado, ya no decimos que queremos encontrar, bueno, todavía se quiere encontrar la fuente de la eterna juventud. Ahora hubo una celebrity que ha sido muy viral en redes sociales porque creo que tiene 70 años, pero se ve pues así como yo de 30, bueno, yo no tengo 30, pero ella se ve de 30, se ve muy joven y muy guapa. Entonces yo creo que en nuestros imaginarios todavía estamos buscando la fuente de la eterna juventud. Queremos la vida eterna, queremos aquello que querían los alquimistas hace tantos cientos de años. Y dice Edwin en YouTube, sí, para mí sería una relectura, está bien. Ay, sí, porque tú lees muchísimo y lees muy rápido, Edwin. Gracias, de verdad. Y Axis dice, Doctor Frankenstein, como en la película de Mel Brooks. Esta yo no la he leído, solo hemos leído Frankenstein. En 2018 leímos Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, pues por ahí se encuentra. Y voy a revisar. ¡Ay! Estoy viendo, muchísimas gracias a las personas en TikTok. No encuentro los comentarios, no sé cómo aparecen, porque TikTok tiene unas notificaciones un poco extrañas, pero si ustedes tienen algún comentario, se los voy a agradecer que lo agregan por acá y para que podamos seguir comentando. Y comentan, voy a estar leyendo los comentarios en Facebook y dice Marisol, todos piden amor, dinero y salud, porque ella estaba comentando que Salomón le pidió a Dios un gran deseo, que es sabiduría, y que todos pedimos amor, dinero y salud. ¡Qué flojera!, dice Marisol. Pues sí, la verdad es que sí, cada fin de año siempre pedimos eso, la verdad. Y sabiduría, pues decimos, pues bueno, la sabiduría que venga después, ya que tengamos amor, dinero y salud, pues que venga tantita sabiduría. Tal vez no nos vendría mal. Y dice Marisol, y la religión también se vincula con el arte y el arte también se vincula con la ciencia. Parece que el arte, religión y ciencia es la Santísima Trinidad. Así es. Siempre lo ha sido. Yo creo que ahí vamos a tener opiniones encontradas. Sin embargo, es verdad que las religiones son importantes porque le dan una espiritualidad a los pueblos, le dan una espiritualidad a las comunidades, le dan un sentido de pertenencia, también le dan un sentido de guía moral, porque obviamente el primer requisito para que existan las religiones es que siempre se debe buscar el bien supremo, un bien mayor, el bien a tus semejantes, en general a la humanidad. Por eso hay religiones, por eso hay algunas que no son religiones, no están aceptadas como asociaciones religiosas por los gobiernos de los países. Y el arte es otra manera de encontrarnos a nosotros mismos y también la ciencia nos ofrece estas respuestas que siempre estamos buscando. Al final, como seres humanos siempre tenemos miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo a estas grandes preguntas de la vida. Y ahí es donde la ciencia, el arte y la religión nos ayudan. Y cada quien es el que decide cuáles de estos caminos tomar. Muchísimas gracias por tu comentario, Marisol. Y Carlos dice, es mucha imaginación relacionar a Shazam con Salomón. Pero es el acrónimo
que Shazam, la S es de Salomón, la H es de Hércules, la A era, ay, ya se me olvidó, pero lo escribió Access en YouTube. Yo no sabía que ese es el acrónimo y supongo que esos son todos los superhéroes de estos personajes. Pero exacto, Carlos, has dado en el clavo. Leer nos ayuda a tener más ideas, sobre todo cuando leemos muchas historias tan distintas, tan raras, tan extravagantes, hace que despierte nuestra imaginación y con eso podemos también contribuir y crear más historias. Miren, antes ya estamos un poquito en la recta final. Nuevamente les agradezco muchísimo que hayan compartido todas estas impresiones. Yo solamente no quiero hacer el spoiler, aunque en realidad ya lo hice. Este califa, cuando le cuentan que están estas vasijas en este lugar muy lejano, que guardan genios que fueron castigados por Salomón, el califa quiere una vasija. O sea, el califa solo quiere una vasija. Y eso es lo que da pie a este cuento para que busquen esa isla en donde en el mar están las vasijas con los demonios, bueno, no con los demonios, con los genios que fueron castigados por Salomón. Entonces, contratan a uno de los viajeros más reconocidos que ha viajado por muchos lugares en el mundo, lo que les decía, piensen en el mundo de esa época, y él es el que les dice, sí, yo les puedo llevar, yo sé dónde queda ese lugar. Y gracias a esos viajes, ellos descubren unos lugares. Por ejemplo, les voy a leer un fragmento que están caminando y de repente se pierden, pero están allá y encuentran un caballo con un jinete y ahí menciona que le decían perdón, que tenían que frotar la mano del jinete, ¿no? Entonces, si frotaban la mano del jinete, les iba a dar una respuesta. Entonces, el fragmento dice, el Amir Musa frotó entonces la mano del jinete, quien giró con rapidez del relámpago y se detuvo, señalando una dirección distinta a la que seguían. Esto como encontrar estas esculturas mágicas que te van a dar pistas para que tú encuentres el lugar que estás buscando, solo los iniciados podían encontrarlo. Por eso hay tanta literatura de estos alquimistas donde quieren encontrar la verdad oculta. Es que es maravilloso pensar en esta época y cómo pensaban la gente pues en estas centurias. Bueno, gracias a que siguieron las indicaciones y este jinete les mostró la dirección correcta, porque de lo contrario se hubieran perdido, como mucha gente se perdió, y estaban caminando cuando se encuentran al Efrit Daish, que les acabo de mostrar una recreación hipotética hecha con ChatGPT, y por esa razón es que en la tradición judeocristiana los Efrit se relacionan más con demonios, porque son espantosos, son horribles, tienen alas, que tienen garras y que tienen acá en la frente como un ojo. O sea, tienen unas cosas espantosas y obviamente lo tradujeron desde otra religión como si fueran demonios. Son muy feos, pero nuevamente tienen libre albedrío, es decir, pueden ser buenos o pueden ser malos dependiendo de la situación y de lo que ellos quieran realizar. Y voy a leer nuevamente los comentarios. Voy a empezar con YouTube. Y dice, Access, tienes 30, pensé que eras apenas de 18. Muchas gracias, Access. No tengo 18, tengo más de 30, tengo 10 años más de 30. Pero muchas gracias por tus halagos. Dice, Víctor Frankenstein sí sabía leer los libros de alquimia. Si no, vean El alquimista de acero. Estaría bien ver. Vamos a ver, bueno, hay que buscar El alquimista de acero. Muchas gracias, Edwin. Y nuevamente, Ed, desde YouTube nos dice, sí, como siempre, los deseos de los millonarios son muy raros. Es que ya tienen todo los millonarios ya tienen todo, así que, ¿qué les falta? Ay, pues me falta una vasija con un genio encerrado y que tenga el sello de Salomón. No lo tengo, quiero eso. Tienes razón, son personajes excéntricos porque lo tienen todo. Y dice, sí, no hay mapa ni GPS, así es.
Y esta parte del Efrit, la sección del Efrit, les quiero leer esta partecita, la batalla de Salomón con los Efrits. Por esto es que yo estoy muy emocionada conociendo la historia de Salomón. Obviamente yo lo más que leí fue el Génesis. Cuando empecé a leer el Éxodo, me aburrió muchísimo la Biblia porque yo tenía la idea de que los libros se leen de principio a fin y yo no sabía que la Biblia se lee por libros. Hay algunos libros que se relacionan, es decir, tienes que leer el anterior para leer los siguientes y también tienes que encontrar las historias y las historias son una especie de relatos y cuando tú entiendes estos relatos o los encuentras, los ubicas de manera temática, ya vas a poder comprender y disfrutar la Biblia. Por ejemplo, los Salmos se dice que fueron escritos por Salomón, que ya históricamente se dice que no, pero la creencia es que los Salmos son escritos por Salomón y tiene todo el sentido del mundo porque Salomón se comunicaba con Dios antes de que naciera Jesucristo. Entonces, pues obviamente todos estos salmos son invocaciones a Dios y pues obviamente tienen mucha sabiduría y pues como Salomón era el sabio, pues obviamente por eso está esta tradición de que los salmos fueron escritos por Salomón. Es decir, no sé por qué nos hemos perdido de una parte muy importante de la literatura, de la historia, de la religión, de la cultura. Yo quiero suponer que no sabemos todavía cómo leer libros de religión, evitando la conversión de la gente. Porque normalmente cuando alguien te habla de un libro religioso, es porque te quiere convertir a su religión. Entonces uno dice, no, que hasta cuando tocan la puerta y piensan que son de alguna religión, en este momento se silencia todo, si está la tele prendida, el radio prendido, la gente hace silencio, dejan de comer, que no se oiga nada, porque no queremos que nos conviertan a las religiones. En general, no queremos. Pero los libros religiosos son grandes historias que alimentan nuestra imaginación y nuestra fantasía y cuando las leemos desde esa perspectiva se amplía nuestro horizonte literario y, como decía Carlos, se expande nuestra creatividad. Bueno, yo nada más les quiero leer esta parte, del Efrit porque es una maravilla. Bueno, resulta que este Efrit, ¿cómo les dije que se llama? Daish, el Efrit Daish se había escondido en un ídolo, es decir, en una figura, como las que existen ahora, como de los santos o tal, en una figura se había escondido el Efrit. Entonces esa figura concedía deseos, pero obviamente eran de los Efrits, de todos los que estaban en contra de Salomón. Y el rey que creía en esta figura donde estaba escondido el Efrit Daish, se atrevió a amenazar a Salomón y le dijo, yo soy más poderoso que tú porque yo tengo a mi Dios que me protege. Y entonces Salomón le dice, te voy a vencer. Y el rey le dice, prepárate para la guerra. Y entonces, escuchen esto, Salomón, airado, reunió un ejército de hombres, genios, aves y bestias. Su visir Edimiriat congregó 600 millones de demonios, mientras Asef ben Bequia levantó 1 millón de guerreros humanos. Montada en su alfombra mágica, Salomón voló hasta la isla del rey rebelde y lo cercó. Ríndete, exigió Salomón, o serás un ejemplo para todos. Pero el rey movilizó a sus genios y marits. Marits son los genios más rebeldes o los más malvados. Dentro de los genios están los genios, no más genios, changenios, los efrit y los peores son los marits. Bueno, el rey movilizó a sus genios y marits y la batalla comenzó. Entre tanto, el profeta Salomón desplegó sus huestes en orden de batalla, dividiendo las bestias en 2 cuerpos, uno en el flanco derecho y otro en el izquierdo, ordenándoles despedazar los caballos del enemigo. Además, mandó a las aves que sobrevolaran sus cabezas y les ordenó que cuando comenzara el asalto, se abalanzaran sobre sus filas y arrancaran sus ojos con los picos y golpearan sus rostros con las alas. Y ellas respondieron, obedecemos
a Dios y a ti, profeta de Dios. Luego Salomón se sentó sobre su alfombra en un trono de alabastro, enjollado y chapado en oro rojo, y ordenó al viento que lo elevara, disponiendo ante sí a las bestias, víboras y serpientes. Colocó a su visir Asaf, hijo de Berquías, y a los reyes de los hombres a su derecha, y a su visir Ebdimiriat, y a los reyes de los genios a su izquierda. Él era el señor de humanos y de bestias y de genios. Entonces todos arremetieron juntos contra nosotros, dice el Efrit, que acuérdense que está amarrado y está contando su historia, y les presentamos batalla durante 2 días en una vasta llanura, pero al tercer día la desgracia cayó sobre nosotros y se cumplió el juicio de Dios Altísimo. Y bueno, ya no les voy a contar más porque qué mejor historia. Ven, si a ustedes les gustan las películas de batallas épicas, bueno, esta batalla no se la pueden perder, la batalla de Salomón contra el Efrit Daish, porque es un efrit que engañó a un rey y entonces el rey creyó que era más poderoso que Salomón, pero pues no sabía con quién se estaba metiendo. Entonces imagínense, si ustedes pensaban en Aladino que volaba en su alfombra mágica, pues no. Esta es la historia que tomaron también de Salomón, que era él el que tenía el poder de volar en su alfombra mágica y tenía poder. ¿Sí vieron cuántos miles de millones de genios, de bestias, de humanos? Es una maravilla esa escena de esta batalla campal entre Salomón y Daish. Obviamente perdió Daish y por eso Daish está ahí amarrado. Y voy a hacer una ronda de comentarios antes de llegar a la última parte. Dice Carlos de este lado, dice, aquí en el cuento estaba pidiendo una chica y como no se lo dieron comenzó una batalla. ¿A poco, Carlos? No, sí, esa chica era la hija de ese rey, porque la chica también idolatraba esta figura, pero el genio estaba escondido en esa figura, porque acuérdense que los genios son de humo y pueden esconderse en cualquier lugar, por eso Salomón los puede encerrar en vasijas, y cuando salen de las vasijas se hacen enormes porque son de humo. Entonces el genio estaba encerrado ahí y estaba esa chica que era la hija del rey. Yo me salté toda esa parte, pero también léansela, porque a mí me encantó la escena de la batalla. Dice Marisol, a mí me encantan todas las escrituras que van encontrando en la ciudad de bronce. Sí es cierto, Marisol, esto todavía, ay, es que tiene tantas historias. Dice Carlos, me cayó gordo el Musa, por todo se desmayaba. Ya vamos a llegar a la ciudad de bronce, no hemos llegado, ya vamos para allá. Dice Marisol, parece que les van advirtiendo de manera poética. Sí, ese es el fin, esta es la idea de la ciudad de bronce y ya llego para allá. Dice Marisol, yo leí la Biblia porque fui a un templo cristiano, me gustaban tanto las historias que estuve a punto de convertirme. Ay, perdón por este ruido, no sé de qué es. Madre mía, ya hay hasta un ruidito. Tan, Dios mío, no sé de dónde viene. No sé qué voy a hacer. Ya está, no. ¿Saben qué? Según estoy buscando mi teléfono y ya lo encontré y no sé qué hacer con él. Madre mía, ¿qué voy a hacer? Ay, querida comunidad, les pido una disculpa por este ruidazo. No sé cómo cerrarlo, sin querer lo activé. Y bueno, ay, ya me desesperó este ruido. Miren, dice Carlos, los protestantes solo te quieren dar a entender lo que a ellos les han dado a entender, no te dejan pensar por ti mismo. Hay unos que sí, ya me desesperó este ruido. No sé qué hacer, a ver, permítanme. Déjenme ver si puedo hacer algo, pero si no puedo, ya no sé qué voy a hacer. Ay, les pido una disculpa porque, ay, no sé qué hacer. A ver. Hero. Ay, una disculpa, es que está FGH, aquí está. Se supone que si entro a esta aplicación, ajá, ya lo logré. Ya, se supone que si entraba a esta aplicación iba a silenciar, ya lo logré. Ay, una disculpa, primera vez que funciona, miren, y tan pronto hoy. Sí, no quisiera entrar ahora en debates de la iglesia, pero lo que sí quisiera es que pensemos que los libros religiosos nos pueden ampliar nuestro horizonte.
y no pensar en que queremos convertir a la gente a esas religiones. Ahora, como dice Marisol, es que los libros son bellísimos, pero eso de encontrar nuestras creencias, pero bueno, es otro punto. Voy a leer los comentarios de YouTube. Dice, a ver, dice Edwin, esos libros tal vez son mágicos y no lo sabemos. Eso es lo que pensaba mucha gente de los libros mágicos. Dice Access, Salomón era un genio militar porque sabía establecer estrategias militares con pocas unidades. Sí, es que por eso es que Salomón era el personaje más importante antes de que Jesucristo quedara como el más importante. Salomón es la figura que logró unir culturas y eso es lo que le ha dado mayor valía, pero desafortunadamente ya no nos enseñan tanto eso. Yo sobre todo lo digo en el ámbito literario, no en el ámbito religioso, porque aquí pues es un canal de literatura. Y dice Edwin, su sabiduría en su máxima expresión como el Señor de los Anillos. Así es, si han visto el Señor de los Anillos, si les gustan las batallas épicas, esta de Salomón con el Efrit Daish, no se la pueden perder. Dice, con Salomón a las patadas, ni Sansón. Así es. Dice, si Helena de Troya en las 1001 noches. Ándale, una cosa así como tipo Helena de Troya, dice Edwin en YouTube, que la hija de este rey que idolatraba al genio era una especie de Helena de Troya. Yo leí todo el cuento, está bien, gracias, Ed. Dice Access, a propósito, ¿qué te pareció Troya con Brad Pitt y Eric Bana? ¡Ay, lo vi hace 1000 años! Ahorita no me acuerdo. Y dice Edwin, si una princesa y ves genios y hay dioses. Sí, prometo para la próxima platicarles de Troya porque no me acuerdo. ¡Hola, señor Pancho! ¡Hola, señor Pancho! ¡Olis, olis, olis! Hasta que veo los comentarios en TikTok. Una disculpa si habían escrito antes, pero ay, muchas gracias, Glam6. Muchas gracias por tu comentario, Glam. Mil gracias por tu comentario. Y bueno, ahora sí, vamos a lo mero importante y con esto terminamos. Después del el Efrit, después de contar su historia, ya les dice qué camino seguir para llegar a la famosísima ciudad de bronce. Que acuérdense que no era ahí donde iban. Ellos querían llegar a la isla para encontrar las vasijas. Pero bueno, encuentran una ciudad de bronce y les leo rápido. Avanzó por el muro hasta las 2 torres de bronce, porque te describen el lugar como negro, viejo, de piedra, sin puertas ni nada, pero solamente se veían 2 torres de bronce que a lo lejos parecían llamaradas. 2 torres de bronce que daban nombre a la ciudad. En sus puertas de oro sin cerraduras hay un jinete de bronce con la mano extendida y una inscripción. Gira el pasador en mi ombligo 12 veces y la puerta se abrirá. Y efectivamente eso ocurre y encuentran todas las joyas que ustedes se puedan imaginar. No las voy a enlistar porque son demasiadas joyas, es demasiada suntuosidad, pero de verdad que cuando ustedes lo leen se van imaginando cada una de las cámaras y una cada vez tiene mayores riquezas que la otra. Y la más importante, bueno, y lo que comenta Marisol, estas cámaras tienen gente muerta que también está embalsamada. Y ahí dicen que todas estas personas sucumbieron porque, y ahí es donde nuevamente se relaciona con Salomón. Ellos pidieron tener riquezas incontables en este lugar, en esta ciudad. Y no dicen cómo, pero se les concedió. Se les concedió tener riquezas incalculables. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que un día se quedaron sin comida y nada de sus riquezas les bastó para poder tener que comer. Y debido a eso empezaron a morir. Entonces, cada una de esas cámaras lujosas, suntuosas, maravillosas, excelsas, tienen diferentes inscripciones donde cuentan cómo fue que estas personas terminaron así, en una ciudad majestuosa, pero muertos. Y como bien menciona Marisol en YouTube, esta funciona como una enseñanza de cómo la riqueza no es lo más importante, es digamos, una moraleja. Y esto se relaciona mucho con lo que estábamos mencionando al inicio sobre Salomón, que cuando Dios se le aparece a Salomón, Salomón le dice, yo quiero sabiduría. Y Dios le dice, me pudiste haber pedido todo, me pudiste haber pedido riquezas,
y no lo hiciste. Entonces, haciendo una relación con la Biblia católica, podría ser, es una suposición, no lo dice el cuento, podría ser que la gente de esta ciudad haya pedido riquezas incalculables, pero no contaron con que en algún momento iban a necesitar comer y nada de las riquezas les iba a poder salvar. Entonces, pues ahí está esa digamos, moraleja del cuento, específicamente de la ciudad de bronce, y llegan a una cámara con una mujer muy bella, y les voy a leer este último fragmento, y dice: sobre el diván yacía una doncella, radiante como el sol, cuya belleza superaba cuantos ojos mortales hubieran visto. Vestía un traje de perlas finas con una corona de oro rojo enjollada sobre su cabeza, y en su frente lucía dos gemas como fulgor, rivalizaba con la luz solar. Sobre su pecho llevaba un amuleto enjollado, repleto de almizcle y ámbar gris, cuyo valor equivalía al imperio de los Césares, y alrededor de su cuello colgaba un collar de rubíes y gruesas perlas huecas, llenas de almizcle fragante. Quien la contemplara juraría que estaba viva, pues sus ojos, semejantes a los de una gacela, parecían seguir a los visitantes de un lado a otro. Cuando llegan estos viajeros piensan que la doncella estaba viva y le hacen reverencia, y ya se dan cuenta que no, que está embalsamada, y ella tiene también allá una inscripción de que ella, a pesar de que quiso gobernar de la manera más justa, pues fue imposible y al final terminó muriendo como todos en esa ciudad. Y como bien dice Carlos, que Musa era el viajero que llegaba, y cada vez que leía una inscripción y veía cómo habían fallecido a pesar de la opulencia, lloraba y se desmayaba de tanto llorar. Es un toque cómico que le dan, bueno, nosotros lo leemos como cómico, pero es por la impresión que le causaba, porque piensen que todos estos viajeros son gente millonaria. Entonces, que encuentren a otros millonarios muertos, por supuesto que les causa mucha impresión. Y lo mismo que dice Marisol en Facebook, les estaban advirtiendo de manera poética la famosa moraleja de que en la vida lo más importante no es el dinero. Y dice también Carlos, el dinero no es lo más importante, hay cosas más importantes, pero se necesita mucho dinero para esas cosas importantes. Sí, justo ese es el conflicto de la vida. ¿Qué es lo más importante? Y lo mencionaba antes Marisol, la salud, el dinero o el amor. ¿Qué es más importante? Cuando lo ponemos en una balanza, tratamos de que sea equivalente, porque no puede haber más de una cosa sobre las otras, las tres son importantes. Y en este caso, la ciudad de bronce, digamos que funciona como una moraleja de que vivir exclusivamente en la opulencia no es precisamente la mejor opción. Y voy a leer los comentarios en YouTube. Y dice Access, habrá que pedirle al genio que tengamos la presencia de Damiana por 3 horas más, mínimo, ¿no? Ay, ya te voy a pagar mi teléfono en YouTube, les agradezco muchísimo. Dice Access, esa descripción de la doncella parece que describe a Damiana. Ah, muchas gracias, excepto porque ella está en directo. Mil gracias, Access. Y pues bueno, el final de la historia ya se lo imaginarán. Si llegan a esa isla, encuentran las vasijas y se las llevan al califa. Lo recibe el califa, abre la vasija, sale el genio y dice, Salomón, prometo no volver a rebelarme, y pum, se desaparece el genio. Y en esto termina toda la historia. Se apagó mi teléfono de YouTube, pero bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo la historia de la ciudad de bronce. Yo me divertí muchísimo. Espero que les haya dado un poquitito de curiosidad leer la Biblia con estos ojos literarios, conocer la historia de Salomón. Ay, les quería decir otra cosa muy importante, una relación que yo encontré. Salomón es el que construye el primer templo de Dios y también lo construye de bronce. Entonces aquí podemos ver una similitud. Mientras que Salomón construye un templo muy lujoso que iba a ser la morada de Dios, estas personas tienen una ciudad extremadamente lujosa, pero era para ellos y para su egoísmo, digamos. Entonces, esta diferencia de la riqueza hacia qué está asociado, si hacia la veneración o nada más al exceso, eso también marca
un actuar. Si actúas de cierta manera, te va a ir de tal o de cual forma. Pues bueno, eso sería todo de mi parte y les voy a compartir, ahora sí, ahora que terminemos, les comparto en la página y en las redes, les comparto el siguiente cuento y ya vamos a estar en la siguiente semana, nuestra última lectura va a ser el final de la historia de Sherezada. Eso leímos al principio la historia del rey Shahryar y su hermano, el rey Shahzaman, y ahora vamos a leer el final, en que acaba la historia de Sherezada. Y con eso terminarían las 10 sesiones de nuestro reto lector. Si todavía no las han completado, no se preocupen, pueden ver las grabaciones que se quedan en YouTube, pueden contestar los cuestionarios, por supuesto, pueden leer los cuentos que son gratuitos y nos vemos el próximo viernes en nuestra última sesión y que estén muy bien, que tengan un gran fin de semana y yo con esto me despido. Muchísimas gracias a todas las personas en TikTok, muchísimas gracias por haber estado en este live. Nos vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Hasta luego. Y por último, querida comunidad en Facebook, nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por sus comentarios y deseo de verdad que les haya gustado muchísimo este cuento y ya nos acercamos a la recta final y vamos a saber en qué terminó la historia de Sherezada. Muchísimas gracias, Carlos, que tengas bonita noche y también Marisol, muchas gracias y bonita noche para ti también. Que estén muy bien y nos vemos la siguiente semana. Adiós.